Ingeniero, compañeros, reciban ustedes mi más cordial saludo. En esta oportunidad, mi grupo y yo les daremos a conocer diversa información sobre el ciclo hidrológico del agua. Nuestro grupo está formado por Silva Arce, Jorge Rafael, Luis Fabricio Flores Peralta, mi persona, Mayra Mayeli Goripata Flores, Jorge Aarón Bengoa Muñoz y Edson David Rodríguez Delgado. El ciclo hidrológico del agua. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El término agua generalmente se refiere a una sustancia en el estado líquido, pero la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo y en la forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96.5% del agua total. Los glaciares y los casquetes polares poseen 1.74%. Los depósitos subterráneos y los glaciares continentales tienen el 1.72% y el restante, el 0.04%, se reparten en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. Brindaremos pues información básica referente al ciclo hidrológico. Bien, el ciclo hidrológico o el ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos comportamientos de la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas y el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o solo cambia de estado físico. Comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Es la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube, luego caen por su propio peso. Es la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, pues caerán como gotas de lluvia. Doy pase a mi compañero para que siga profundizando en el tema. Gracias. La evaporación se define como el proceso mediante el cual se convierte el agua líquida de la superficie de los océanos y de otros cuerpos en un estado gaseoso, gracias a la acción de la luz solar y el calentamiento de la Tierra. Los seres vivos también contribuyen a este proceso a través de la transpiración, en el caso de las plantas, y de la sudoración en el caso de los animales. Según el ingeniero Juan Ordóñez, el proceso de evaporación requiere grandes cantidades de energía, dando como ejemplo que 1 gramo de agua a una temperatura de 100 grados Celsius requiere 540 calorías de energía de calor. Asimismo, afirma que también se necesita que la humedad de la atmósfera sea menor a la superficie de evaporación. La condensación es el cambio del agua de estado gaseoso, es decir, su vapor de agua, a su estado líquido. Este fenómeno generalmente se da en la atmósfera. Cuando el aire caliente asciende, se enfría y disminuye su capacidad de almacenar el vapor de agua. Esto da como resultado que este vapor en exceso se condensa y forma las gotas, las cuales se almacenan en las nubes. Para que la precipitación se produzca, es necesario que las gotas pequeñas que se encuentran en el seno de la nube choquen y se adhieran y se vuelvan cada vez más grandes, se vuelvan 10 o 100 veces su tamaño y así caigan hacia la Tierra mediante la gravedad. Este proceso se llama coalescencia y es esencial para la precipitación. Según Musi, en el 2001, se denomina precipitación a toda agua meteórica que cae en la superficie de la Tierra, tanto en forma líquida como sólida, como precipitaciones ocultas. Existen 3 tipos de precipitación. La precipitación convectiva, esta se da por una subida rápida de las masas de aire a la atmósfera, que resulta ser de una intensidad tempestuosa y de corta duración. Luego tenemos la precipitación orográfica. Esta depende de la altitud, pendiente, orientación, distancia separada entre origen de la masa de aire caliente y el lugar de levantamiento, y esta presenta una intensidad y una frecuencia regular. Luego seguimos con la precipitación frontal o ciclónica. Esta se asocia por las superficies de contacto entre la temperatura de la masa de aire, el gradiente térmico vertical, la humedad y de los diversos índices del recorrido. Todo esto que acabo de mencionar lo nombramos frentes. Existen frentes fríos y frentes calientes. Los frentes fríos son precipitaciones cortas e intensas y los frentes calientes son precipitaciones largas y regulares. Luego seguimos con infiltración. La infiltración es cuando aguas procedentes de las precipitaciones o de almacenes superficiales, por ejemplo, deshielos, ríos, lagos, lagunas, inician un movimiento descendente, adentrándose mediante poros quizá en el subsuelo. Para que ésta se pueda medir existen 2 tipos, infiltrómetros de carga constante e infiltrómetros simuladores de lluvia. El primero consiste en 2 aros,
uno de 23 centímetros y el otro de 92 aproximadamente, es lo más general, que se hincan en el suelo mediante una tira constante. Ahora, la capacidad de infiltración del suelo se determina a partir de la cantidad de agua que hay que agregar al aro interior para mantener su tirante constante. Pero esto tiene una desventaja. Para este uso de cilindros infiltrómetros es que su emplazamiento, es decir, a la hora de hincarlo en el suelo, provoca un cierto grado de alteración de sus condiciones naturales y no sale muy específico. Para esto tenemos los simuladores de lluvia. En estos aparatos la capacidad de infiltración se deduce midiendo el escurrimiento superficial resultante de una lluvia uniforme, como vemos en la imagen de la derecha. Y esta además cubre generalmente entre 0.1 a 40 metros cuadrados. Muchas gracias. La escorrentía. Esto se refiere a los diversos medios por el cual el agua se desliza cuesta abajo o a la superficie de un terreno, como vemos en la imagen, dando formación así a las quebradas y los ríos. Además, se dice que en los climas no excepcionalmente secos, llamados desérticos, la escorrentía es el principal agente geológico de la erosión y de transportar la sedimentación. También tenemos la circulación subterránea. Esto se produce a favor de la gravedad y se presenta en dos modalidades. Primero, la que se da en la zona vadosa, especialmente en las rocas como son la caliza y la circulación también pendiente abajo. Segundo, ocurre en los acuíferos en forma de agua intersticial. Llena los poros de una roca permeable, la cual esto produce un fenómeno en lo que interviene la presión y la capilaridad de esta. Fusión. Se define por el proceso de convertir un sólido a un líquido y esta transición de fase se produce mediante la fusión del sólido. Para las sustancias sólidas cristalinas puras, la fusión tiene lugar a una temperatura fija, y esta temperatura se conoce como el punto de fusión de ese sólido en particular. Solidificación. La solidificación es la conversión de un líquido a un sólido. El término más común para este proceso es congelación. En otras palabras, es la solidificación de un líquido al enfriarse. ¿Cuáles serían sus diferencias entre sí? La fusión y la solidificación son procesos opuestos entre sí. La diferencia clave entre estas es que la fusión es el proceso de conversión de un sólido en su forma líquida, mientras que la solidificación es el proceso de conversión de un líquido a un sólido. Conclusiones. Podríamos decir que el ciclo del agua tiene una interacción importante en el ecosistema, ya que los seres vivos dependen de esta para sobrevivir y a su vez ayudan al funcionamiento del mismo. También podemos decir que aprendido el ciclo del agua es un proceso continuo que no tiene un principio o un fin específico, ya que se encuentra en constante generación.